Muy bien, buenos días con todos ustedes. Hoy día vamos a ver las primeras sociedades andinas. Bien, si hablamos sobre el origen del ser humano, ya sabemos que hay dos hipótesis en el cual el ser humano puede ser que la vida haya surgido en otro continente o puede ser que haya surgido acá en el continente americano. Entonces, los primeros seres humanos que llegaron acá, llegaron o estuvieron viviendo primero en la cordillera de los Andes para después descender, según el curso de los ríos, llegar hasta la costa y comenzarse a alimentar de las cosas que habían a orillas del mar. Se volvieron marisqueros. Pero después se van a dar una serie de adelantos de cosas, van a surgir otras civilizaciones y después va a surgir una de las civilizaciones más importantes que sería Caral. Pero antes de, veamos lo siguiente. Primeras sociedades andinas. ¿Qué entienden ustedes, chicos, por primeras sociedades andinas? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es una sociedad andina? Eh, Fueron los primeros pobladores que Bueno, los primeros habitantes, ¿verdad? Cuando hablamos de sociedad, ¿quiere decir que vivían solos o vivían con varias personas? en grupo. Venían por varias personas. Muy bien, vivían varias personas. ¿Vivían a la intemperie o como se aprecia en la imagen, vivían en pequeñas chozas? Pequeños chozas. Muy bien, vivían en pequeñas chozas. Ya dominaban el fuego. Entonces, más o menos, las primeras sociedades se unían, llamadas, entre ellos se llamaban bandadas, para formar una sociedad. Y una sociedad, recuerden que el ser humano, por naturaleza, compartimos todos los conocimientos. El conocimiento no se queda guardado, sino se comparte con el pasar de los tiempos. Etapa de autonomía. Vamos a ver que acá en el Perú se va a dar una etapa de autonomía, de algo propio. Pero eso va a surgir antes del precerámico, es decir, antes de la aparición de la cerámica. Cuando hablamos de precerámico, quiere decir que había un conocimiento quizás muy rudimentario con la cerámica, pero la cerámica en sí nace con la cultura chavín. Veamos, entonces, estas civilizaciones precerámicas, tenemos a Pacaicasa, hace 12,000 años, tenemos Chivateros, Lauricocha, Toquepala, Huacaprieta y Cotoch. Todo esto ocurrió entre el año 12,000 hasta el año 1500 antes de la existencia de Jesús. Entonces, como observamos, hay rastros acá en la imagen, vemos de algunas herramientas hechas de piedra, hechas de hueso, la caza de animales, algunas cuevas, pinturas rupestres, algunas ciudadelas de barro y la adoración quizás de las manos en X como en Cotoche. Se piensa que acá con ello se inicia o se podría haber iniciado la religión. Sigamos. ¿Cómo te imaginas que fueron los primeros habitantes del Perú? ¿Cómo se imaginan ustedes cómo fueron? ¿Cómo vestían? ¿Cómo se alimentaban? ¿O cómo vivían? A ver, ¿alguien? Como cavernícolas. ¿Cómo? Como cavernícolas. Claro, eran como cavernícolas. Muy bien, ¿quién más?
¿Salvajes? Eran salvajes, muy bien. ¿Podrían haber conocido el fuego ya? Sí, 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 muy bien, muy bien. En algunos casos pudieron haber vivido desnudos, pero después ellos ya comenzaban a utilizar la piel de los animales para cubrirse. Recuerden, ¿dónde hace más frío? ¿En la costa o en la sierra? En la sierra. en la En sierra. la sierra, muy bien. Entonces, nuestro litoral, nuestro relieve peruano es un relieve muy extenso, muy árido, con condiciones de temperaturas muy variantes. Se tienen que adaptar a la abundancia de calor, se tienen que adaptar al frío extremo que existe acá en el Perú, se tienen que adaptar a las lluvias que existen en el Perú, a los abismos, a los animales, a todo este sinnúmero de cosas que lo hace único al Perú. ¿Se imaginan ustedes si los primeros seres humanos peruanos no se hubieran adaptado a nuestro terreno? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Mm? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que si estos habitantes no se hubieran adaptado a nuestro suelo, existiríamos? No, porque no, si no nos adaptamos como ellos se adaptan, no estuviéramos, no hubiera la casa. No hubiera la caza, no hubiera la pesca, no hubiéramos evolucionado, no tuviéramos esas técnicas de caza. Y recuerden, miren, como se observan acá en la imagen, ellos primero fabricaban sus herramientas con lanzas. Hoy en día, ¿seguimos utilizando lanzas? No, No. No, ¿verdad? ¿Qué herramientas utilizamos para cazar? esa broma. ¿Ah? Ah, para Escopetas. Escopetas, ¿verdad? Escopetas. Eh, Utilizamos otros tipos de herramientas para poder extraer, por ejemplo, del mar. Ya no utilizamos esas redes pequeñas, sino utilizamos redes enormes. Entonces, todo eso ya no vivimos en cuevas, sino ahora tenemos nuestras casas. Ya no nos comunicamos con señas, sino a través del lenguaje hablado, del lenguaje articulado. Ya no nos vestimos con piel de animales, sino que ahora ya tejemos nuestra propia ropa. Ya no andamos desnudos. Ahora andamos con nuestra ropa por el frío. Imagínense ahorita andar sin ropa con ese frío que ya está haciendo. Nos enfermaríamos. Sigamos. Entonces, como la pregunta era, ¿qué hubiera sucedido si los habitantes peruanos no se hubieran adaptado al medio ambiente del Perú? Simplemente no existiríamos, o simplemente el Perú no existiera y fuera parte de otros lugares que sí llegaron a evolucionar. Pero como nuestros primeros habitantes sí evolucionaron, entonces podemos decir de tener una autonomía de nuestra cultura, ser autónomos. Por ejemplo, acá en esta imagen vemos que al inicio utilizaban las piedras, después utilizaban sus lanzas y después ya con el conocimiento del fuego en sí, entonces ya pudieron dominar el fuego. ¿Y para qué utilizaban el fuego? para calentar comidas o a veces iluminarse en la noche. Ya, muy bien. Imagínense ustedes o nosotros comer un pedazo de carne sin cocer. ¿Cuál es la carne más suave? ¿La cocida o la que no está cocida? La cocina. La cocida, ¿verdad? Es más fácil para nosotros poderla desgarrar. Imagínense una carne que no ha sido cocinada. Es más dura, se nos caen las muelas. Ya, sigamos. Esto era el modo de vida de los primeros habitantes del Perú. Tenemos a los guitarreros. Los guitarreros eran
conjunto de cazadores que inicialmente no debieron ser más o menos un promedio entre 20 a 30 individuos que se dedicaban a la caza. A estos se reunían en bandas y eran endogámicas, es decir, que el más fuerte, el más hábil, el más inteligente, el que tiene mayor conocimiento era el líder. Ese fue en Guitarrero, en el departamento de Ancash. Ahora, los chivateros. Los chivateros que vivían en cuevas y ellos se ubican en el departamento de Lima. Acá en Tacagua, o Itacagua, en la sierra, usaron las cuevas y abrigos rocosos. En la costa construyeron atajos con ramas de caña o huesos de ballena cubiertos con pieles de lobo marino, ballenas y otros animales. Entonces tuvieron el conocimiento de tener ya sus primeras viviendas. Tenemos también lo que vendría a ser Paiján. En Paiján, que se va a desarrollar en el departamento de La Libertad. Tenemos a los de Lauricocha, en Huánuco. Toquepala, en Tacna. Entonces vamos a ver que todos estos primeros habitantes, algunos vivían en cuevas, otros eran cazadores, otros ya sabían construir sus viviendas, otros se dedicaban a cazar enormes animales. Entonces ya iban evolucionando. Todos estos conocimientos se irían plasmando más adelante para seguir mejorando. Entonces, aquí vamos a ver que Huaca Prieta se ubica en el departamento de La Libertad, igual que Paiján. Chivatero en Huánuco. Santo Domingo. ¿Santo Domingo en qué departamento? Ica. Pacaicasa en Ayacucho. Toquepala en Tacna. Lauricocha en Huánuco. Cotox en Huánuco y Guitarreros en el departamento de Amazonas. Eso quiere decir que todas estas civilizaciones se desarrollaron en nuestras 3 regiones. Y deben haber compartido una parte de la selva, una parte de la costa y una parte de la sierra. Pero la más habitada era siempre la sierra y la costa. A la selva llegarían más adelante todavía. Vamos a ver chivateros. Chivateros tiene una antigüedad de 10.500 años. Fue descubierto por Edward Lenin. La ubicación y sus restos se ubican en Lima. Tiene restos líticos, es decir, puntas de lanzas, raspadores y hachas de mano. Entonces, ¿cómo conseguían? ¿Cómo se imaginan ustedes que ellos podrían moldear una punta de lanza? A ver, ¿cómo se imaginan? ¿Con las piedras? Muy bien. Chocaban entre piedras y le daban la forma. Una piedra tendría que ser más dura y la otra piedra tenía que ser menos dura. El choque de las piedras, ¿qué podría haber generado? Fuego. Fuego. Muy bien. Podría ser que ahí ellos descubrieran el fuego. Podría ser que con esta habilidad ellos descubrieron el fuego. Sigamos. Entonces,
Aquí en Chivateros, que se encontró en Lima, se encontraron los primeros restos líticos. ¿Ya? Recuerden, lítico significa piedra. Sigamos. Lauricocha, antigüedad, 9.525 años antes de la existencia de Jesús. Descubridor, Augusto Cardish. Ubicación y restos, Huánuco. correcto, en Huánuco, en las cuevas de Lauricocha. ¿Qué observan en esta imagen? ¿Qué es esto? Un esqueleto. Un esqueleto. ¿Y este animalito de aquí? Este es un camélido, que pertenece a la familia de las llamas, las alpacas, los guanacos. Entonces, aquí en Lauricocha se van a encontrar restos óseos humanos. En total, 11 esqueletos y restos de camélidos. Su importancia es que serían los restos humanos más antiguos descubiertos hasta el día de hoy en el Perú. La cultura de Toquepala, ¿qué observan en esta imagen? Dibujos. Son dibujos, son dibujos. Esto eran escenas de caza que hacían o que retrataron nuestros primeros o las primeras civilizaciones peruanas. Esto tiene una antigüedad de 9.580 antes de la existencia de Jesús. Fue descubierto por Miomir Bojovich y Emilio González. Ubicación y resto. Estos se ubicaron en el departamento de Tacna, conocida como la ciudad heroica, en la Cueva del Diablo. Esto se llama pinturas rupestres, que representan escenas de caza de camélidos con un sentido mágico. En algunos casos le llaman chaco. Importancia. Fue el primer pintor rupestre del Perú. Entonces ya conocíamos las pinturas y cómo obtener ese color. Cultura o civilización de Huaca Prieta. Antigüedad, 2.500 años antes de la existencia de Jesús. Descubierto por Junius Beer. Ubicación de restos, La Libertad. Se encontraron viviendas subterráneas con paredes de piedra y barro y un tejido precerámico. Es decir, que aquí con la civilización Huacapieta podría haber surgido la textilería en nuestro país. Y les hago una pregunta. Si la textilería surge con los habitantes de Huacapieta, hasta el día de hoy, ¿se siguen utilizando la textilería? Sí. ¿Ha mejorado la confección? Sí, ¿verdad? Antes quizás ellos para hacer una ropa podrían demorarse quizás unos 5 o 6 meses, pero el día de hoy, ¿en cuánto tiempo se confecciona una ropa? En poco tiempo, ¿verdad? En poco tiempo se confecciona una ropa. La civilización Kotosh. Antigüedad, 2.240 años antes de la existencia de Jesús. Descubierto por Seishi Izumi. Ubicación en Huánuco, en el templo de Kotosh. Templo que contenía una escultura de barro que representaba las manos en X o las manos cruzadas. ¿Para qué se imaginan ustedes que se podría haber utilizado esto? Estas manos. ¿Alguna idea?
No. Muy bien. Algunos expertos dicen que podría haberse dado con esto, con los restos de Kotosh, la iniciación de la religión. Pero recuerden que en historia no todo está dicho, porque la historia es muy cambiante. Se pueden encontrar nuevos hallazgos y toda esa historia podría cambiar. Entonces, la importancia es que se descubre el primer templo del Perú y la primera escultura en Sudamérica. Ahora, la pregunta es, ¿qué aprendieron ustedes el día de hoy? Sobre los primeros habitantes. A ver, Luciana, ¿le escucho? Sobre los primeros hombres aquí en el Perú. Ya, muy bien.